Hola, ¿cómo andamos? Espero que muy bien. Estamos acá nuevamente en EVA TV, en este programa que es Peronismo en Construcción. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube de EVA en Vivo, como también seguirnos en las distintas redes sociales y poder multiplicar cada uno de los programas que tenemos en este canal que estamos construyendo con los distintos compañeros y compañeras del peronismo en los distintos y diferentes distritos de la Argentina, en esta apuesta no solo para fortalecer la unidad, sino principalmente también para, entre todos y todas, construir una mirada común de los enormes desafíos que tiene la sociedad argentina y el peronismo en particular. Así que este es el tercer programa, ¿no? Y la verdad estamos muy contentos de hoy poder recibir a una compañera muy importante de la provincia de Buenos Aires, con una trayectoria en distintas responsabilidades a lo largo de los momentos diferentes que transitó el justicialismo, tanto como oficialismo, como oposición, y hoy ocupa un lugar muy trascendente en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Estamos con la compañera Teresa García. Gracias, Tere. Gracias a ustedes. Por participar de este programa que tiene una finalidad de intentar comprender o ayudar a comprender el presente y también debatir no solo de la historia del peronismo, sino principalmente del futuro, ¿no? Los enormes y complejos desafíos que se le presentan a la sociedad argentina en esta realidad distópica que estamos transitando y que lamentablemente todos los días se confirma este momento extraordinario, podría decir uno, sorprendente, podría decir otro, pero también con mucho dolor para todos aquellos que creemos que las sociedades se construyen a partir de lo colectivo, ¿no? Más allá que es muy importante lo individual, lo personal, somos gregarios, somos seres gregarios, ¿no? Y estamos viviendo una situación de mucha desazón para la inmensa mayoría de los argentinos y el peronismo en particular. Teresa, para disparar lo que puede ser una primera reflexión tuya, ir quizás a uno de los puntos medulares de lo que el peronismo quizás tiene que definir, debatir, es ¿cuál es la principal complejidad que transita hoy el justicialismo en esta realidad, no solo hacia adentro de la fuerza política, sino también en ofrecer una alternativa de cara al futuro? Bueno, creo que sufre de varias contradicciones internas, pero me parece que la fundamental es aquella que tiene que definir la identidad del peronismo, para lo que hemos venido a la historia política de este país hace más de 70 años. Me parece que no está claro, uno escucha voces del peronismo en un sector político, voces del peronismo afines al gobierno, en defensa de algunas particularidades de este gobierno, y la verdad que es complejo porque nadie puede estar de acuerdo y ser parte de un gobierno que hambrea a su pueblo, digamos, eso se dispara de la identidad del peronismo. Así que me parece que el principal desafío es resolver qué es lo que somos y además para qué queremos volver a conquistar el gobierno. Porque me parece que la otra cuestión es que el peronismo no debe convertirse solamente en un desafío electoral frente a la sociedad, porque luego nos pasa lo que nos pasa. Nosotros tenemos que saber muy bien para qué queremos ganar, entendiendo que luego de esta etapa y de la etapa de Macri, en verdad fueron dos etapas muy complejas, se han bajado un montón de palancas en el gobierno nacional, se han quitado innumerables derechos que nos costó un montón legitimar y a la gente conquistarlos. Y sin embargo, creo que nos va a costar mucho levantar esas palancas nuevamente, así que hay que tener muy claro para qué queremos ganar. Entonces, la principal dificultad que yo veo es en definir claramente la identidad del peronismo. Lo voy a decir con nombre y apellido para que no quepa duda. Cuando yo veo que Scioli defiende este gobierno, a mí me da vergüenza. Fue nuestro candidato, para él trabajamos todos para que fuera el candidato del peronismo. No se puede ser parte de un gobierno que hambrea a su gente. Y además ser complaciente con todas las medidas de gobierno. Como en el caso de Camado Espínola, yo como interventora de Corrientes le he pedido la expulsión del partido luego de que votara la ley Bases. Una ley que va a profundizar
la crisis que está teniendo nuestro pueblo trabajador fundamentalmente. Entonces me parece que hay que ser muy claro, no estoy diciendo que hay que echar a todo el mundo, lo que estoy diciendo es que tiene que ser muy clara nuestra identidad y hacia dónde vamos. Ahora, compartiendo lo que vos planteás de Daniel Scioli, ¿no? Es inexplicable. Inexplicable. ¿No? Que no solo fue nuestro candidato en el 2015, sino que... 2 veces gobernador. 2 veces gobernador e intentó ser precandidato a presidente. Exactamente. Semanas antes de la definición de la candidatura de Sergio Massa. Así es. ¿No? Cómo pega esa voltereta en el aire y bueno, ¿cuándo mentía? ¿No? ¿Miente ahora o mentía antes? Claro, esa es, ¿no?, la pregunta. Esa es la pregunta. Sí, sí. ¿Era un infiltrado del peronismo? Sí. Bueno, que nos sucede con otros también, pero por eso me parece que es fundamental definir qué es lo que queremos. Ahora, en esa línea en la que estamos, ¿no? Y quizás el peronismo debería haber aprendido a partir de lo que fue el proceso político que transitó la Argentina, de mucho retroceso entre el 2015 y el 2019, donde muchos compañeros y compañeras también quizás en esos 2 primeros años, y no solo el peronismo, un sector de los analistas políticos planteaban que se iba a construir una nueva hegemonía. Así ¿no? es. Y algunos planteaban esta derecha democrática que surgía a partir del PRO, de Cambiemos, y muchos se comieron esa curva, Sí, ¿no? sí. Que pensaban, creo yo, para pensar bien, que no era una cuestión de posicionamiento ideológico, sino de especulación política. Así es. Digo, la sociedad va para allá, nosotros tenemos que ir para allá, pensaban Así es. algunos, ¿no? Uh-huh. Entonces hoy uno ve, para no, porque creo que uno no tiene duda del nivel de traición de Daniel Scioli, pero ¿qué pasa con esos compañeros, como vos mencionabas a Camao, o inclusive gobernadores, ¿no? Como Jaldo o como Jalil, ¿no? Que dentro del peronismo, porque además fueron electos por Unión por la Patria, por el peronismo en cada una de sus provincias, hoy están tan cerca de posiciones gubernamentales contrarias a los intereses o a la doctrina del justicialismo, ¿no? ¿Qué se puede pensar en el marco que tiene el peronismo, ¿no? También de cómo ampliamos, pero en línea que vos manifestás claramente, digo, cómo tenemos un marco de ideas, de conceptos, de propuestas electorales que nos permitan, ¿no? Cuando uno es gobierno, llevar adelante esas transformaciones. Creo que ahí tenemos una complejidad, ¿no? Sí, claro. En principio, voy a decir una cosa que quizás resulte cuestionable, pero yo creo que no hay espacio para posiciones en el medio en este momento. La sociedad claramente sabe lo que le ofrece esta derecha, que ha sido una derecha que la verdad la adhesión por parte de algunos peronistas al proceso inicial de Macri, como ahora lo son con Milei, es un fracaso adquirido con anticipación, porque la sociedad nunca va a estar del lado de quien le quite los derechos y sus beneficios. Ahora estamos discutiendo el tema del trabajo y no va a haber trabajadores que sostengan la defensa de esto por mucho tiempo. Entonces me parece que los dirigentes atraviesan por una crisis que es de representatividad. ¿Qué representamos? ¿Qué es lo que queremos representar? Los votos de Jalil, los votos de Jaldo, fueron votos que surgieron del pueblo peronista. ¿Cuánto tiempo va a resistir ese pueblo peronista a que no se concrete las razones por las que votaron a estos dirigentes? Y lo que hay, insisto, es una crisis de representatividad. Muchos dirigentes dicen representar lo que en verdad no representan. ¿Qué vamos a hacer con todos estos compañeros? La verdad no lo sé. Yo creo que lo que encuadra y lo que define es cuál es, no el programa de gobierno, no voy a repetir lo que dicen otros dirigentes en televisión, el plan de gobierno, es hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la deuda? ¿Qué es lo que vamos a hacer con las políticas sociales? ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestras relaciones internacionales, sobre todo en Latinoamérica? ¿Cómo nos posicionamos frente al mundo? ¿Qué es lo que vamos a hacer con la salud? Hoy, más que una crisis social y alimentaria, tenemos una crisis sanitaria severa
Cuando la gente pierde su prepaga o su obra social, no se cura, no tiene posibilidades. Entonces me parece que hay que elegir esos temas para discutir profundamente. Yo coincido con vos, creo que hay que discutirlo profundamente, nos lleve el tiempo que nos lleve y sin ningún temor. Porque yo puedo pensar diferente, vos podés pensar diferente a mí. Ahora, no hay nada más saludable que tengamos una discusión respecto del tema. Lo peor es esconderse abajo de una baldosa y luego ser subsidiarios de estos intereses que tan mal nos hacen, ¿no? Sí, y que no se cumple quizás el apotegma que mencionaba Perón, no es que nosotros seamos buenos, claro, sino que los demás son peores. Exactamente. Digo, la victoria del peronismo no puede ser reflejo del fracaso de Milei. Exactamente. Tenemos que construir una alternativa con ideas claras, que quizás es lo que nos faltó en el gobierno Unión por la Patria entre el 2019 y el 2023. Esa osadía de avanzar, como quizás hizo en un momento muy similar en términos de los desafíos Néstor Kirchner en el 2003, ¿no? Así fue. Ese dirigente que irrumpió y que tomó decisiones que parecían impensadas. Para lo que era el poder o la política en ese momento. Ahora, Teresa, creo que también tenemos que analizar por qué un sector importante de los adherentes, no diría militantes, pero de aquellos que se sienten interpelados, convocados por lo que pueden ser las ideas, los valores, las banderas del justicialismo, están tan enojados y terminan votando una fuerza política, reflejo de ese enojo, ¿no?, que va a terminar quitándole muchísimo en términos de su bienestar, ¿no? Cómo la sociedad, que no ha pasado acá, pasó en muchos países de la región, ¿no? Cómo la sociedad termina votando por su propio verdugo, ¿no? Y quizás toma conciencia de que no se estaba bien, pero que se puede estar mucho peor, y lo estamos viendo. Digo, no ha existido ni en los 90, ¿no?, en el gobierno de Menem, ni en el gobierno de Mauricio Macri, un retroceso tan acelerado en términos de caída de ingreso como se está viviendo en estos primeros 6 meses, en una sociedad que está adormecida todavía, ¿no? Entonces, quizá la pregunta es ¿por qué llegamos acá, ¿no? Bueno, yo creo que luego del gobierno de Macri se generó mucha expectativa, por eso tuvimos el acompañamiento de la sociedad que tuvimos en materia de votos, el porcentaje de votos. Se generó una gran expectativa sobre nuestro gobierno y la verdad que no hemos cumplido con la expectativa que puso la gente. Nosotros sí tenemos que poder asumirlo y decirlo, porque de nada sirve no decir la verdad. Creo que el acuerdo con el fondo terminó perjudicándonos enormemente. Y después que no hubo medidas correctivas a las grandes injusticias que se habían generado en el gobierno de Macri. También quiero agregar un tema. Nosotros tenemos serias dificultades con la justicia en este país y creo que Cristina lo ha dicho un par de veces, más que un par de veces. Es imposible poder gobernar con una justicia que toma partido permanentemente por sectores económicos, que esto es lo que hemos venido viendo durante todos los años y que termina innegablemente con el procesamiento de Cristina en la causabilidad, lo cual determina que ella no sea candidata. Por eso creo que es otro tema que hay que discutir con seriedad, el tema de la justicia. Nosotros no estamos viendo lo que pasa en Corrientes, además de mi carácter de interventora. Es una vergüenza, es un bochorno. ¿Quién puede tener tranquilidad que esa justicia le va a reparar sus derechos personales, sus derechos como individuo? Bueno, imaginemos una sociedad donde hay una justicia que ya toma partido, como lo ha hecho la Corte en determinadas oportunidades. Hoy justamente se coronó en la charla de Macri con Caputo el hecho de que tenga que empezar a devolvérsele el reclamo que hizo la Ciudad de Buenos Aires. Vamos, es mucho más complejo, no lo quiero simplificar, pero me parece que las razones de por qué hubo gente que históricamente tuvo afinidad con el peronismo y no nos acompañó en la elección, tiene mucho que ver con el funcionamiento de algunos poderes del Estado, en este caso como el tema de la justicia,
Hubo un abandono del cumplimiento de las expectativas que tuvo la gente en nosotros. El problema es ahora descubrir cómo se sigue, porque la gente va a volver a poner expectativa en el peronismo, va a volver a poner la mirada en el peronismo, porque como vos decís, es indiscutible que el peronismo está asociado a la condición de bienestar. Y que lo hemos demostrado, ¿no? Vos mencionabas el inicio del gobierno de Néstor, y yo quiero volver a una cosa que dije antes. Para mí no hay espacios donde, como se dice ahora, tenga que haber consenso y coso. Digamos, a mí me parece que va a estar muy polarizada la elección de medio término del año que viene. La gente va a tener muy claro que esta es más o menos parecido al modelo de Macri, pero profundizado y con otras atrocidades. Y después va a estar el resto de la sociedad que quiere poner la expectativa en algún lugar. Y ahí me parece que el peronismo tiene una responsabilidad. Tampoco va a caer gracioso lo que digo, pero me parece que hay que pensarlo seriamente. Hay que elegir a los mejores, a las y los mejores para la representación de lo que significa el peronismo. Me parece que las listas tienen que estar bien representadas, me parece que el mensaje tiene que ser muy claro, no se puede engañar a nadie con que se va a resolver en una elección de medio término la crisis que estamos sufriendo. Sí que nos comprometemos a retrotraer toda la pérdida de derechos que hemos tenido en este tiempo y que seguramente va a haber grandes combates por esa razón, como decía Jauretche, ¿no? Cuando la oligarquía pierde privilegios, en este caso no se pone triste, se pone violenta. Y esa batalla la vamos a tener que dar. Por eso me parece que va a estar polarizada la política de aquí en adelante. Bueno, y es una polarización que excede a la Argentina, ¿no? Totalmente. Lo vemos en el mundo, ¿no? Exactamente. Y quizás, como plantean muchos analistas, se vincula no solo a que no se han cumplido las expectativas sociales que se depositaban en las respuestas de los estados de bienestar, de la política, sino también todo eso se profundizó a partir del hecho de el uso de las redes, de cómo nos vinculamos, de esta sociedad del prejuicio que muchas veces estamos. Sí. Ahora, en un momento, como vos planteás, de fuerte polarización, que además es alimentada con un nivel de, yo diría, exclusión que plantea Milei y los libertarios, ¿no? De odio latente en sus discursos de manera constante. ¿Cuáles deberían ser esas ideas, ¿no?, de transformadoras, más radicales, para decirlo de alguna forma, que debería plantear el peronismo en el proceso electoral que se viene? Porque claramente no es lo mismo en la elección del 2025 una victoria electoral de la oposición encabezada por el peronismo que la construcción de una coalición liderada por los libertarios que tenga al PRO y un sector de los radicales que le permita ganar las elecciones, más allá que yo creo que va a ser un gobierno que va a fracasar porque sus políticas fracasan. Exactamente. Ahora, el tema es si ellos logran desplegar entre el 25 y el 27 reformas estructurales que siguen encorsetando la capacidad de recuperación de la Argentina, vamos a tener una condición mucho más endeble, la que estuvimos en el 19, donde el corset del Fondo Monetario Internacional no tuvimos la capacidad de, no digo sacarlo, por lo menos desprenderles algunas hebillas, ¿no? Uh-huh. Primero tenemos la elección de medio término y ahí es donde se tiene que expresar el camino que vamos a tomar. Yo en verdad no sé cuáles serán las ideas centrales. A mí me parece que la vinculación con el Fondo Monetario, el pago de la deuda, es central. Eso también nos va a parar de manera diferente en el mundo. El cambio de estrategia de política internacional que ha tenido Milei, claramente enfrentado con nuestros presidentes más cercanos y abrazando a Trump, digo. Y me parece que la política internacional es central. Y después yo pondría la mirada especialmente en lo que refiere a la política social. Y no estoy hablando del Ministerio de Desarrollo, estoy hablando de toda la política social, que tiene que ver con la valorización del trabajo, que tiene que ver con que no puede haber argentinos que no tengan para comer y revuelvan tachos de basura, que tiene que ver con una política sanitaria acorde para la crisis que estamos viviendo, y esas
son palabras que hay que poner previamente a la elección nacional. Porque además hay otro componente, bien lo decís vos también, y es cuál es la estrategia electoral que tiene Milei y su gobierno. Obviamente es ir capturando en todas las provincias, y en la provincia de Buenos Aires en particular, dirigencia que habitualmente es del PRO, mentira que están peleados, nunca nos creamos eso porque eso es todo mentira, dirigentes del PRO y algunos dirigentes radicales que todavía siguen contestes a la política de Milei. Eso, por eso digo la polarización, eso va a estar enfrentado naturalmente a la postura del peronismo. Y ahí me gustaría que muchos de los dirigentes peronistas que hoy abrevan en otras fuerzas, cuestionando y criticando, pudieran tener una charla sincera y formar parte de una apuesta superadora. Porque a veces las mediocridades por temas personales o parciales llevan a hacer más débil al muchacho. Y me parece que nosotros el año que viene tenemos que dar una clara demostración de la fuerza del peronismo en el territorio. Y tenemos un paso intermedio a las elecciones legislativas de medio término el año próximo, que es la normalización finalmente del partido, ¿no? A partir de la licencia, renuncia a Alberto Fernández, vamos rumbo a un proceso electoral interno. ¿Cómo ves vos el peronismo, además, no solo como bonaerense, sino en este momento además como interventora de otra provincia que además tiene elecciones el año próximo? Exacto. Con Santiago del Estero son las dos provincias que el año próximo eligen gobernador o gobernadora. Sí, que no está transitando por un momento que haga que la sociedad pueda prestarle atención a estas cosas, ¿no? Yo creo que siempre es saludable que haya discusión interna partidaria, que se renueven las autoridades, que quien quiera conducir al peronismo tenga esa vocación y lo pueda demostrar ganando una elección interna. Si así no fuera, también creo que está muy bien que el peronismo se ponga de acuerdo, en el caso de que no hubiera internas, en elegir a quién van a trabajar en la conducción del peronismo, porque el peronismo es inconducible desde distintas tribus, digamos, ¿no? En el peronismo tenemos una práctica de conducción centralizada, y esto lo hemos tenido siempre. Pero quien quiera y tenga la voluntad de trabajar en el ordenamiento partidario, si logra el acuerdo de todos los compañeros y llevar una lista única, también me parece saludable. Sí creo que va a haber elección en muchos distritos, tanto en provincias como en municipios de la provincia de Buenos Aires, porque hay muchos compañeros que quieren demostrar lo que han construido, lo que han crecido, y a mí me parece bien que se renueve. Ahora, me parece bien en la medida que no lastime lo que tenemos que hacer el año que viene. Porque muchas veces yo recuerdo una interna partidaria muy dolorosa en la provincia de Buenos Aires, que fue la de Aníbal Fernández y Julián Domínguez, que fue una interna que lastimó el triunfo del peronismo luego frente a Vidal. Porque hubo, no importa desde quién, pero hubo ensañamiento, hubo maledicencias, hubo mucha cosa expuesta que terminó lastimando al peronismo. El peronismo perdió la provincia. Así que yo creo que las internas son válidas. Y así perdió la nación, ¿no? Y perdimos la nación. Porque creo que la derrota... Y 5 puntos y pico perdimos la provincia y por 1 punto y pico perdimos la nación. Por eso, llegar a la segunda vuelta con la derrota en la provincia fue quizás lo que terminó sellando la victoria de Mauricio Macri. Así es. Por eso digo, si una interna nos pone a discutir seriamente hacia dónde tiene que ir el peronismo, cuáles son los mecanismos de comunicación modernos, ágiles, que nos permitan que el afiliado participe, se entere. Digamos, hay que hacer una discusión muy profunda. En el peronismo todavía seguimos manteniendo las mismas secretarías que hace 70 años. Dale. Sí, y un peronismo que generalmente su partido es un instrumento electoral. Es un instrumento electoral. El tema es cómo ponemos también en funcionamiento de manera acabada, con la fortaleza federal, al movimiento. Al movimiento. ¿No? Tanto el movimiento obrero, las distintas expresiones hacia dentro del peronismo, la representatividad territorial de gobernadores, intendentes, más allá que estamos en el retroceso electoral en términos de representatividad, más marcado de que existe el peronismo en democracia plena, ¿no? Sí. Porque
Es verdad, nosotros yo sigo los resultados electorales desde el 83 a la fecha y veo cómo va evolucionando la curva. La verdad que es cierto que el peronismo está, creo que en la fase de menor representación institucional, qué sé yo miro Corrientes y Corrientes teníamos 21 municipios, ahora tenemos 5. Y uno, si lo pone en paralelo con la cantidad de afiliaciones que hubo en Corrientes, con el movimiento del partido, con el sumar a vecinos de los municipios y todo, tiene lógica. La afiliación es 0. Entonces, me parece que el partido, como vos decís, es un instrumento electoral, pero debe ser un motorizador de nuevas políticas del peronismo. La gente cambia de hábito de consumo. Y la gente también cambia de hábito de escucha. Digamos, lo que nosotros decíamos hace 30 años, 20 años, en la época de la renovación, ya no es escuchado en este momento. Y me parece que tiene que haber un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Mira, una vez discutí mucho con un compañero en mi distrito porque me decía, pero ¿por qué se te ocurre que el tema de los paseadores de perros puede...? Bueno, es como los Rappi, digamos, ¿no? Son nuevas modalidades de trabajo, no lo que uno quisiera, pero son las nuevas modalidades de trabajo, de empleo, y hay que tenerlas en cuenta. Nosotros intentamos con un compañero en el Senado armar un registro de los Rappi en la provincia, que son entre las dos empresas, cerca de 80.000, y finalmente fue boicoteado. Y eso refleja una nueva realidad, porque hace 20 años no existían los Rappi, ahora sí. No existían los paseadores de perros, ahora sí. No existe la manera de reclamar, no existe hoy la manera de reclamar que se tenía hace 20, 30 años. Entonces me parece que el peronismo tiene que discutir eso para ponerse fuerte para el año que viene. El partido es importante. Lograr listas únicas, donde no haya sangría en la interna, es importante. Pero todo eso sí tiene como objetivo recuperar el poder del gobierno, ¿no? Y ahí vos planteás, Tere, algo que es importante, ¿no? ¿Cómo interpretamos que la realidad que transitamos hoy en el siglo XXI, nos guste o no nos guste, es distinta a la que transitaba la Argentina en los 80, en los 90 o en los 70? Uh-huh. La propia ley de contrato de trabajo, así es, ¿no? Como marco regulador del empleo, una ley con un despliegue de protección del trabajador, de la trabajadora, hoy ha dejado afuera a muchísimos trabajadores que el transitar de nuestra economía en momentos de expansión, ni hablar en momentos de recesión, de depresión o de crisis, no ha logrado contener a todos los trabajadores. Entonces tenemos que pensar nuevos marcos regulatorios del empleo que no implique que esos nuevos marcos se transformen en válvulas de escape de la precarización de los trabajadores que tienen derecho. Porque los Rappi que vos planteás no es que eran trabajadores registrados. Existían en menor cantidad, pero ya eran trabajadores precarizados antes. Totalmente. Ahora, además, se suma un intermediario que lucra no solo con el trabajador precarizado, que lo era antes, como decía, pero también que se queda con una parte de la renta o de la ganancia de los supermercados. Entonces, es lo que termina pasando ahora. ¿Cómo generamos estos marcos de regulación para también ser conscientes que tenemos que dialogar con muchos de esos actores sociales, ciudadanos, que no se sienten interpelados por el peronismo? No. Porque los beneficios del peronismo no los han alcanzado. No. Y buscar una edad promedio para uno de los chicos que andan en Rappi, en bici o en moto, obviamente no vieron los beneficios del peronismo. Pero además creo y coincido, me parece que hay que atreverse a dar esa discusión. ¿Cuál es el nuevo marco? Porque es cierto, el empleo formal, el trabajo formal, producto de lo surgido de la revolución industrial, la gremiación en gremios muy poderosos, eso ya pasó. Y con esto no estoy desvalorizando a los gremios. Lo que estoy diciendo es que hay que ponerse a pensar nuevas maneras. Porque si no, lo que pasa es que lo peor que nos puede pasar es que se esfuma
del mundo del trabajo toda esta fuerza, todo este capital humano puesto en algo que resulta ser trabajo informal y en algunos casos casi esclavo. Entonces hay que perderle el miedo a esa discusión, impedir, como vos decís, que se generen fugas para que los más vivos se lleven la renta del trabajo, pero sí hay que pensar en formas más modernas. Por eso esa es una de las teclas que creo que vamos a tener que levantar. Y otra reflexión en esa línea, Tere, es Argentina post-crisis del 2001-2002 vivió, ¿no?, en el gobierno de transición de Duhalde, que creo que hay que valorizarlo porque fue muy importante. Así es. Y después en el gobierno de Néstor y de Cristina, una recuperación del tiempo perdido, como se vio también, cada uno con sus matices, en los gobiernos de cambio, Brasil, Bolivia, Ecuador, cada uno de estos países, en la gestión de Lula, de Dilma, de Evo Morales, de Rafael Correa. Ahora, también en esos procesos de mejora de la calidad de vida, de ampliación de derechos, de un Estado presente, la sociedad también, por momentos, se expresó y dijo, hay cosas que yo ya pagué. Uh-huh. Digo, ahora quiero otras, ¿no? Quizás cuando uno las empieza a perder, las valora y las va a tener que volver a poner en protección, en elegir a alguien que las vuelva a llevar a la práctica. Pero al peronismo, creo, como pasó con todos estos procesos políticos en la región, nos costó interpelar esas nuevas agendas de argentinos y argentinas que quizás ya no se sentían interpelados por la justicia social, porque ya habían accedido a ser sectores medios en términos de consumo, ¿no? Y creo que nos faltó, ¿no?, esa agenda quizás más disruptiva de los nuevos derechos, de eficientizar mucho más el funcionamiento del Estado, de pensar una articulación más acabada entre el Estado nacional y las provincias y los municipios. Creo que eso es un desafío que tenemos pendiente. Ese es el desafío para plantear en el 2027 cuando sea la elección final, digamos, porque me parece que esa va a ser una elección bisagra en la vida de nuestro país. El Estado no puede seguir funcionando como funciona, y esto lo sabemos todos. Hay una superestructura en materia de proyectos, de áreas, hay que pensar en una reforma del Estado seria, que además es, como vos decís, involucre a los gobiernos de la provincia y al gobierno local, porque muchas veces las resoluciones del Estado llegan por 3 vías distintas y la mayoría de las veces no llegan. Entonces sí hay que pensar en una reforma del Estado seria. Es verdad, la sociedad nos acompañó en un momento muy duro. Yo recuerdo el gobierno de Duhalde, creo que uno de los aciertos más grandes que tuvo fue armar el diálogo argentino, lugar donde se pudieron expresar otras fuerzas políticas y sociales para sacar a este país de la situación en la que estábamos. Luego vino el gobierno de Néstor y Cristina, que fueron gobiernos disruptivos. Nadie podía imaginar que Néstor iba a hacer lo que hizo con el 21-22% de los votos. Y luego Cristina, con un gobierno que arrancó con la batalla con el campo, una batalla ficticia también, porque lo que se estaban jugando eran otros intereses. Sin embargo, me parece que las características que tuvieron ambos gobiernos fue de profundizar aquello que había que profundizar, independientemente de las elecciones de medio término que se perdieran. Yo recuerdo mucho a Néstor en la elección de medio término que perdió con Alicate, y que la relativizó porque... Y después de esa elección y en el primer gobierno de Cristina fue donde sacamos las mejores leyes en la Cámara de Diputados de la Nación. Recuperación de aerolíneas, con Néstor, matrimonio igualitario. Porque siempre decíamos, no importa cuántas votaciones se pierdan, lo que importa es no perder la discusión política. Y me parece que ahora lo que nos está faltando es una profunda discusión política, independientemente de que no nos vaya bien en una votación en diputados o en el Senado de la provincia. Y creo que ese es el desafío más grande. Todas las cabezas del peronismo que estén en condiciones tienen que ponerse a pensar cómo va a ser esta nueva etapa. No va a ser igual que la anterior.
anterior, no va a ser igual que el gobierno de Néstor, no va a ser igual que el gobierno de Cristina, lamentablemente, porque hay otras demandas sociales, como vos decís. Lo que la gente creía que ya era un derecho adquirido fue incorporado, no tenía por qué volver a acompañar algo que había conquistado, ¿no? Y esto te lo dicen. Yo miraba el registro de jubilaciones del ama de casa en materia de votos, de votantes, en la elección del 2015. Y en el segundo cordón del conurbano hubo una gran cantidad de ese público que no nos acompañó. ¿Es censurable eso? No. La gente tenía otra aspiración, la sociedad tenía otra aspiración, eso ya lo había conquistado. Bueno, creo que ahí es donde tenemos que ser creativos y ver esta nueva sociedad, ¿no? Un poco lo que plantea Lula. A veces cuando escucho digo, me gusta eso, de ver, bueno, por dónde se va a ir a encarar esta nueva sociedad que quizás tenga componentes o pensamientos más ligados a los conceptos de izquierda y quizás tenga pensamientos más ligados a los conceptos de derecha. Y me parece que hay que dialogar con eso permanentemente. Y ahí, en línea lo que vos planteás, ¿no? El desafío que tiene el peronismo en interpretar esos nuevos desafíos con un elemento que complejiza todo, porque yo creo que hay un punto de inflexión en el 2015, porque era la primera vez, más allá que Argentina en diciembre del 2015 tenía enormes desafíos por delante, porque siempre hay que ir subiendo esa escalera de bienestar como nación, pero también en términos de la sociedad en general, y agarró un camino que nos encorsetó, hizo todo más difícil. Digo, ser presidente en el 19 era muchísimo más difícil que ser presidente en el 2015. Sí, claro. ¿No? Y en el 23, como no se pudo sacar ese corset, ¿no? La deuda sigue apremiando, pero al mismo tiempo la descomposición en parte del tejido social y una sociedad mucho más desigual, ¿no? Y además con crecimiento de la pobreza como estamos viviendo, ¿no? Entonces, el escenario del 27, con estas políticas que se están implementando, va a ser aún más difícil, con un Estado que no se está planteando la discusión del Estado, cómo lo hacemos más eficiente, ¿no? Sino, como dice el propio Milei, su estrategia es destruir el Estado dentro del Estado, ¿no? Y todos sabemos que sociedades sin regulación inteligente, frente a mercados profundamente imperfectos, además, frente a una situación social de tanta desigualdad, terminan amputándole capacidad de respuesta a la nación para su recuperación posterior. Entonces creo que es un desafío de mucha complejidad. Pero me gustaría eso asociarlo a algo que yo conversaba con Juan Abal Medina los otros días. Yo creo que el segundo gobierno de Cristina Kirchner, como el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cada uno con sus particularidades, fueron los gobiernos que intentaron llevar adelante los cambios estructurales más profundos. Y fueron los dos gobiernos más criticados, ¿no? Frente a lo que fueron quizás los primeros gobiernos que eran más de administrar lo que había mejorándolo. Entonces ahí uno ve, ¿no? Que cuando uno trata de ir al hueso en muchos aspectos es cuando se da cuenta que ganar las elecciones no es ganar el poder, ¿no? Cómo se consolida el poder para llevar adelante transformaciones en términos de la democracia que habitamos, ¿no? Pero que una democracia que tiene sus imperfecciones y que tiene sectores corporativos como es la Argentina, distintas corporaciones, algunas que siguen teniendo un enorme protagonismo y capacidad, no solo de lobby, sino también de directamente obstruir distintas decisiones del gobierno, ¿no? Sí, bueno, Cristina lo ha dicho en una o dos oportunidades, como yo la escuché en el Estadio Único en La Plata, tener el gobierno no es tener el poder. Y lo dijo con claridad porque además lo padeció. Digamos, el embate de la 125 fue un tema, todos sabíamos cómo iba a terminar eso, incluso los productores arrepentidos por no haber aceptado la resolución, pero bueno, tiempo pasado, creo que sí, para adelante lo que nos debería preocupar es este desafío de alcanzar el gobierno, ¿para qué? Por eso vuelvo a insistir, a mí me parece que siempre la pregunta que nos tenemos que dar cuando se están armando procesos electorales o preelectorales o de discusiones es ¿para qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
porque ya lo dijimos vos y yo, la sociedad cambió, tiene nuevos hábitos, tiene nuevas demandas. Nosotros tenemos que acompasar en primera instancia y reparar en segunda instancia. El daño que nos ha causado en principio el gobierno de Mauricio Macri ha sido enorme y objetivamente los 4 años no alcanzaron para reparar ese daño. Este es un daño mayor, porque además es un daño que está ligado a la destrucción, digamos, no solamente a la toma de decisiones políticas, sino a la destrucción de lo que es el Estado. Y nos va a costar un montón repararlo. Nos va a costar tiempo, nos va a costar esfuerzo, y para eso tampoco es simpático para algunos compañeros, pero yo creo que hay que hacer un acuerdo con otras fuerzas políticas, que no es un acuerdo electoral, sino es un acuerdo profundo sobre qué cosas en materias de políticas de Estado y posicionamientos no se puede jugar a esconderse abajo de la baldosa y votar como están votando las leyes que nos hacen tanto daño. Tiene que haber un compromiso democrático con esto. También lo ha dicho Cristina y yo la he escuchado, no se sale de esto solo, va a ser muy complejo. Y yo no estoy pretendiendo ni que el socialismo ni que un sector del radicalismo sea parte de la propuesta del peronismo electoral, no. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber un acuerdo entre las fuerzas políticas donde hay cosas con las que no se joroba, con las políticas de Estado de fondo. No se puede boicotear porque 3 diputados les pidió el gobernador que hicieran doble voltereta en el aire para cambiar su voto. No se puede. Entonces tiene que haber un compromiso por parte de las fuerzas políticas, porque además yo a veces se los digo a la oposición en el recinto, no es que vienen por nosotros, se equivocan. Por nosotros vienen desde hace 70 años, ya conocemos cómo es la metodología. Es más, la hemos padecido y puesto nuestras vidas para eso. Vienen por ustedes también, porque vienen por la política. Entonces, en la medida que muchos compañeros nuestros, y yo los escucho, sean parte de ese discurso de vamos a poner un poquito de lavadito, de lavandina a la cosa política. No, al revés. Creo que es momento de fortalecer la construcción política y de fortalecer la palabra política, porque es lo único que va a transformar. Yo creo que ahí tenemos, Tere, 2 aspectos positivos, ¿no? Uno de los cuales es lamentable para nuestro país y para nuestra sociedad, que estas políticas más temprano que tarde van a fracasar. Y el segundo elemento que tenemos, positivo para el peronismo, es que la intransigencia de Milei hace que muchos compañeros que quizás tienen alguna que otra ganas de conversar, pensando que puede haber salvación sectorial o territorial. Digo, cuando el país se derrumba todo. Digo, por más que te llegue algún recurso extra para una obra, para pagar un salario, no hay forma de salvarse. No les tiembla el pulso para no cumplirles. Viste que uno los mira y dice, pero ¿cómo todavía le creen a esta gente? Sí, yo lo veía con Garro el otro día, ¿no? Garro, un grande... Que se despide, agradece. Sí, pero yo digo, pero escúchame... No le tienen miedo, Bueno, puede ser que le tengan miedo. La genuflexión, uno no sabe bien de dónde proviene, pero lo que yo digo es un poco de dignidad. Un poco. Ni hablar. Pero aparte le tienen miedo. Ni siquiera estamos hablando, afortunadamente, a lo que eran otros momentos de la política argentina, donde era legítimo tener temor. Sí. Hoy le tienen miedo a las redes sociales. Sí. Ese es el temor que tienen. Sí, o a la tapa de un diario. Sí, bueno, pero ¿para qué hacen política entonces? Bueno, deberían poner una florería, como digo yo. Si no tienen coraje... Pero es lamentable en eso, ¿no? Pero... creo que la intransigencia y esta mirada mesiánica, ¿no?, que tiene creo que en eso nos va a ayudar. Ahora, tenemos que construir ese marco de ideas claras para poder construir esa mayoría como planteás vos, que a veces, yendo a lo que vos decís, es incomprensible como ciertos diputados que son insultados horas antes terminan votándole en términos de una gobernabilidad supuesta cuando la sociedad los eligió para oponerse a estas políticas. Lo que no quiere decir que uno tiene que obstruir todo, pero cuando las ideas van en contra de lo que uno pretende representar,
democráticamente uno se expresa en el Congreso Nacional votando en contra. Pero bueno, quería ir a una pregunta a ver cómo lo ves vos, ¿no? Porque vos fuiste ministra de gobierno de Axel, los 2 primeros años de una realidad distinta, ¿no? Porque teníamos el gobierno nacional y con todas las críticas que uno puede tener a lo que fueron esos 4 años de gobierno, algo que creo que fue positivo es que existió un acompañamiento del Estado Nacional a la recuperación en términos de ingreso de la provincia de Buenos Aires, que es desigual a partir de lo que es el esquema de la coparticipación en un territorio donde tenemos el 40% del territorio, pero también de la población, ¿no? Y no recibimos esa cantidad de recursos comparativamente con los recursos que aportamos los bonaerenses. Ahora, ahí entra una discusión que es la coparticipación, ¿no? Esa encerrona que nos dejó la Constitución del 94, que si no logramos una transformación de ese esquema de distribución de los recursos, que yo creo que va, en parte, a disminuir la masa de lo que recauda el Estado Nacional para que quede en las provincias, porque va a ser muy difícil construir consenso si no, ¿no? No hay. Que uno le saque a La Pampa o Entre Ríos para que vaya a la provincia es imposible, porque además cada una de las regiones tiene sus desafíos, ¿no? Ahora, ¿cómo damos esa discusión? Porque también vemos que hoy muchas provincias gobernadas por el peronismo, a partir de lo que es el esquema de discrecionalidad, ceden a las presiones, como ocurría en el pasado. No digo que es algo que haya surgido en este gobierno. Ahora, ¿cómo discutimos un esquema de coparticipación distinto, ¿no? Bueno, la primera cuestión es, bien decís, la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes, tenemos un conurbano cada vez más poblado, con situaciones estructurales de miseria y de pobreza, y un interior de la provincia que promete productivo en tanto el gobierno acompañe, porque también ha sido un sector que en gestiones anteriores no se ha visto acompañado. La verdad, nosotros, cuando fui ministra de Gobierno de Axel, transitamos una situación muy difícil porque estrenamos con la pandemia. Y fue un momento súper difícil, y yo ahí también elogio al Gobierno Nacional porque supo encarar uno de los momentos más difíciles en el mundo, ¿no? En este país, ponerse en la cola de la compra de todas las vacunas para que cuando estuvieran toda la población pudiera. Y la provincia de Buenos Aires hizo exactamente lo mismo en aquel momento con Goyán y con Kreplak y con el propio gobernador, porque hubo que administrar, no solamente esperar a que saliera la vacuna por condiciones sanitarias, agrandar salas de guardia, comprar respiradores, todo de urgencia, porque yo lo digo, en otros países del mundo hubo gente fallecida por ausencia del Estado, en este país no. Hubo gente fallecida por la enfermedad, no por la ausencia del Estado, no le faltó a nadie ningún respirador. En un Estado, además, que veníamos del macrismo. Porque tenía restringido no solo la presencia de respuesta por parte del Estado, de su sistema sanitario, sino que no se podía endeudar. Nada, pues no conseguía recursos frescos para adquirir todo esto que vos estás mencionando. Con un sistema sanitario en la provincia en clara destrucción, con un sistema educativo terrible, con el estado de las escuelas en mucho deterioro, y que hubo que administrar no solamente la atención de la enfermedad, sino que hubo que administrar el hecho de poder seguir trabajando y produciendo por parte de muchísimas empresas que se veían acabadas si la cuestión era la inmovilidad. Así que fueron 2 años terribles para mantener en pleno la actividad productiva, la actividad comercial, abrir por zona, enojo con los intendentes, o sea, mereció muchísimo trabajo para que la provincia pudiera seguir haciéndolo. Luego de eso, Axel empieza a caminar con el acompañamiento del Gobierno Nacional, luego un proceso de recuperación de la provincia, en algunos aspectos, sobre todo en el aspecto productivo, mejorar el sistema sanitario, insisto, el educativo, qué sé yo, y por supuesto que eso con un solo mandato no se puede hacer. Una licitación tarda 1 año, así que es imposible. Y ahora está en su segundo periodo y en un brete,
porque la coparticipación en nuestro país y en nuestra provincia en particular la perdió el gobierno de Armendáriz, que se la entregó al gobierno nacional, que creo que fueron 8 puntos, de los cuales Cafiero pudo recuperar 3 en su gestión, 2 y pico, 3 puntos. Pero para la provincia de Buenos Aires esos puntos de coparticipación son centrales. Como es una ley que tiene que tener la adhesión de la totalidad por unanimidad de todas las provincias, como vos decís, yo no lo veo al gobernador de Salta diciendo, bueno, toma esto, yo te lo doy. Va a ser una discusión fatal. Sí me parece que el camino que elige Axel no está mal y es bueno ver qué cosas la provincia de Buenos Aires puede hacer per se. En qué cosas puede crecer esta ley que ahora va a enviar de grandes inversiones en la provincia. Se estuvo explorando la posibilidad de offshore en la costa de Mar del Plata, ahora se está probando la posibilidad de litio. Bueno, va a ver que estos años de Axel van a tener que ser de mucho esfuerzo porque no va a haber voluntad de modificar la coparticipación. Y creo que hay menos voluntad todavía del gobierno nacional de mejorar las condiciones de los habitantes de la provincia, lo cual es una locura. La provincia aporta el 40% prácticamente del PBI, recibe el 21% de coparticipación. Así que va a depender de nosotros, pero este gobierno estrenó ¿cómo? Estrenó eliminando el FONID. Sí, 20.000 millones de pesos por mes. Bueno, tema tuyo. Sí. La provincia los reparó en el mes de febrero. Ahora están amenazando con quitar definitivamente el subsidio del transporte. Aumentan las tarifas. La provincia hace lo que puede para mitigar el impacto. Y todos los programas sociales, todos, absolutamente todos aquellos en los que la nación aportaba a la provincia para llevar adelante políticas públicas en el territorio, fueron eliminados. Por decisión del presidente Milei. Porque a mí no me extraña, digamos, si él lo que dice es voy a ahogar a los gobernadores y va a empezar por el gobernador que le ganó la elección en la provincia de Buenos Aires, porque en la mira de Milei está el objetivo electoral, no nos engañemos. Sí, pero termina ahogando y matando a la sociedad, ¿no? Porque mata además una cosa, que yo lo digo siempre, quiero chicanearlo un poquito, pero no me contesta. Termina castigando a la gente misma que a él lo votó. Porque el problema no es de Kicillof, si puede pagar las expensas o no. El problema es de los habitantes de la provincia de Buenos Aires, incluida la gente que lo votó a Milei. Mira, hablando con un gobernador me decía, ¿no? Aumento de la energía hacen responsable a los gobernadores. Un gobernador de una provincia importante que no es la de Buenos Aires, ¿no? Donde es mucho más claro que las empresas además de energía son provinciales muchas veces. Con el transporte pasa lo mismo, hacen responsable al gobernador. Ahora, cuando la macroeconomía se derrumba, el que paga la factura es el gobierno nacional. Obvio. Y lo va a terminar pagando porque es el industricidio que estamos viviendo, ¿no? Y este despliegue de políticas de esta ultraderecha globalizadora, no nacionalista, ¿no? Porque en los otros países por lo menos hay una ultraderecha que protege ciertos aspectos. Proteccionista. Esto es todo lo contrario, ¿no? Con recetas que han fracasado históricamente en la Argentina, que son las que desplegó Martínez de Hoz, que son las que desplegó el gobierno de Menem. Me parece que lo trágico a veces es el no aprendizaje de las equivocaciones tan profundas. Ahora, creo que hay también el desafío que tenemos como América Latina, ¿no? Que somos un territorio a veces que no todas las fichas las movemos nosotros porque hay otros intereses. ¿Cómo generamos marcos de transformación más permanentes? ¿No? Bueno, la primera, lo que me parece que una de las primeras cosas tiene que ver con esto que decíamos antes, un acuerdo político con otras fuerzas políticas que podamos discutir esto. Si no, va a ser imposible para cualquiera, ni para nosotros, ni para el radicalismo, ni para el PRO, ni para nadie. Entonces, la primera cosa es esa. Y luego me parece, desde el peronismo, a veces, lo digo como crítica y me incluyo, me parece que nos hace mucha falta más ejercicio de la palabra. Hay que explicar, hasta el cansancio hay que explicar, ¿no? Si uno lo mira al Perón del 45, 46, usaba la palabra para misionar los cambios. Vamos, el diálogo que se establecía entre Perón y su pueblo era
para misionar esos cambios. Me parece que hay que volver a ejercer con mucha fuerza la palabra, hay que explicar, no hay que tenerle miedo y hay que poder discutir. Aunque ellos no quieran discutir, hay que poder discutir. No, comparto, ¿no? La pedagogía política que hay que ejercer. Exactamente. Con los nuevos lenguajes y las nuevas herramientas. Así es. ¿No? Que Perón tenía la radio, después la televisión, pero... Las historietas. Bueno, yo creo que hay que tener la capacidad de dar todas esas discusiones, y yo le sumaría de sostener el marco de oposición. Así es. A las cosas que lleva, por más que sea conflicto. Yo creo que a Milei hoy le conviene confrontar con la política, con el movimiento obrero, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque hay que construir también el testimonio de lo Así que va a es. ocurrir en los próximos meses y en los próximos Así años es. a partir de estas políticas, ¿no? Entonces no se puede dudar, bueno, acompañemos en algo. Lo que está mal está mal. Y hay que especular menos y defender lo que uno cree, porque al fin y al cabo la sociedad eso lo valora. ¿Sí? Mira, yo veía vi los debates de la ley base en diputados y en el Senado, lo que pude ver. Y algunos hacían jeroglíficos en el aire para plantear que este artículo sí, pero este no, por tal cosa y por tal. No, el DNU y la ley base son inaceptables, por lo menos para nuestra cabeza de cómo pensamos el modelo de país. Entonces, no es, mira, no te voté facultades delegadas, pero te voto el RIGI, no es así. Pero nos hemos acostumbrado tanto a esto, porque esto es lo que veo. Hay, como los debates políticos no son acabados, parece que uno puede compensar la falta de representatividad diciendo no le ponemos palos en la rueda. Sí, señora, hay que ponerle palos en la rueda, porque no puede avanzar con eso. ¿Qué va a hacer? Y la gente, a los representantes del peronismo que votó para eso. Para eso. Porque el marco teórico de las ideas que está planteando son absolutamente contrarias a las que pretende representar el peronismo. Así es. Entonces, pero bueno, es todo un desafío que tenemos, Tere, por delante. Y aprovechando que estás de interventora de Corrientes, como conversamos hoy, ¿cómo ves el proceso electoral? Porque, ¿qué observaba uno, ¿no? En línea que vos planteabas hoy? Que en Corrientes existía una hegemonía absoluta. Absoluta. ¿No? Más allá que el año que viene hay elecciones y que Valdés quiere proponer a su hermano y que está el ex gobernador Colombi, que también es radical, pero que está enfrentado, y ahí se le abrió una ventana de oportunidad al peronismo de tener un candidato. Y ahora mucho más, porque la desaparición de Loan, la respuesta no acabada por parte del gobierno, los mensajes oscuros de complicidad, ¿no? Y de una justicia, como decís vos, que no funciona en la provincia, ponen en crisis todo, ¿no? Yo creo que ponen en crisis todo, ponen en crisis la política, ¿no? Porque cuando yo veía la marcha ayer en Ituzaingó y veía a esa mujer haciendo la denuncia pública que hizo, yo trabajé mucho tiempo cuando estuve en Interior en Ituzaingó y así es. Después volví con el tiempo ahora a ser interventora y cuando estuve en la provincia volví muy preocupada. Y el día que volvía fue el día que desapareció el chiquito. O sea que no estaba instalado todavía este tema. Pero el derrotero de lo que pasó después, la intervención de la justicia, la intervención de la policía, el subcomisario, el cura, el silencio, el miedo de la gente, porque la gente tiene miedo de expresarse cuando va a las marchas. Creo que lo perdió, gracias a Dios, pero tenía miedo de expresarse porque no sabía cuál iba a ser la devolución. Nada está claro, está todo involucrado, todo enchastrado, así que yo lo que creo es, hoy escuché la conferencia del gobernador Valdés antes de venir, no solamente es pobre, sino que no tiene explicación. Un gobernador que puso un tuit diciendo que se estaba a punto de esclarecer el caso porque había aparecido no sé qué en la camioneta. Un horror todo. Sí, como si fuese un ciudadano común. Sí, sí. Y además... Lo vi por la tele. Digo. Sí, se equivocó, hijo. Pero además... con una cosa de apañar a una justicia que ya sabemos cómo funciona en Corrientes, no desde ahora, desde hace muchísimos años, y con un peronismo que entró en un letargo inexplicable en la provincia, solamente explicable desde el miedo o la preocupación de los dirigentes. Me parece que hay una oportunidad, el 17 de noviembre está convocada, ya hicimos todas las presentaciones judiciales,
en el Juzgado Federal 1 con competencia electoral de Corrientes. Así que estamos con fecha de cierre de padrón sobre el 10-15 de agosto y siguiendo todos los pasos electorales. Así que esperemos que por lo menos podamos ordenar el partido, pero con el objetivo de ganar el poder provincial. Si no, es imposible transformar esa realidad. Y para terminar, Tere, ¿por qué sos peronista vos? Voy a decir algo que no... Es la primera vez que lo digo. Yo vengo de un papá vasco y una mamá gallega. No provengo de familia peronista. Pero creo que porque fui muy pobre y me faltó de todo. Y cuando crecí aprendí que quien había sacado de esa situación a nuestro pueblo había sido el peronismo. Por eso empecé a militar. Muy importante. Muchas gracias, compañera. A vos. Bueno, gracias a todos y todas por acompañarnos. Este tercer programa de peronismo en construcción, y los volvemos a invitar a que nos sigan en las redes, que nos ayuden a multiplicar esta herramienta que, como planteaba Teresa hoy, pretendemos ser, ¿no? Ella decía que el desafío del peronismo también es la discusión de la palabra, el debate, y pretendemos con esta iniciativa colectiva de distintos compañeros y compañeras que es EVA TV, pero también con la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, cumplir el rol, ¿no? Conjuntamente con otras organizaciones de debatir los desafíos de la Argentina y de ejercer una pedagogía que no solo nos permita en esta instancia fortalecer el diálogo entre los peronistas y las peronistas, sino con el tiempo seguir apostando a ampliar los márgenes de cara a los enormes desafíos que tiene nuestra sociedad. Así que bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras, a seguirnos en YouTube y también en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en EVA en Vivo. Y también pueden entrar a la página web y sumarse y acompañar esta iniciativa con distintos aportes en lo que es evatv.com.ar. Así que, bueno, gracias a todos y todas. Gracias nuevamente, Tere, y un abrazo para todos. Gracias.